que a mí me gustan esos inicios que uno está como con la conversación iniciada. ¿Cómo estás, Sí, Laura? muy bien, muy contenta de retomar esto. Un poco lesionada estoy con mi brazo, pero aquí Ah, seguimos. no, no, tú de verdad eres un titán, ese es, bueno, increíble. Este, yo esta semana, aparte de eso, ¿cómo has estado? ¿Qué has visto? ¿Qué has hecho? Pues realmente como tengo que tener el brazo en reposo, y para mí es muy difícil porque como tú bien sabes, con el brazo hago todo. ¿Mm? Es como la película de Mi pie izquierdo. No sé ¿Mm? si la habéis visto, que Leído todos... artículo. Sí, esta semana le he llamado mi brazo derecho. Por eso, pues la película que el pintor hace todo con su pie izquierdo, que es lo único que puede mover, pues a mí me pasa parecido con mi brazo derecho. Entonces, para hacer reposo es muy difícil porque desde comer hasta rascarme, hasta mover la silla, entonces trato de hacer lo menos posible dentro de lo que se puede. Y entonces está mucho mirando series, películas, con el brazo estirado, como estoy ahora mismo hablando contigo. Ah, Porque desde luego viajar no puedo. Mi trabajo está en pausa porque viajar no puedo porque subirme al coche cuesta mucho. ya. Bueno, yo también he visto algunas cosas, como El Brutalista, que te lo recomiendo. Lo que pasa es que son 3 horas y media y hay que tener mucho compromiso. Yo acepto que, que la vi por partes, que me gustó, que creo que, bueno, el actor principal, que es el mismo del pianista, está muy bien, su nominación está excelente. Yo no he visto todos los trabajos que compiten con él, pero sin duda es como que el favorito tiene dos escenas impresionantes. Una, cuando se reencuentra con un familiar, porque se supone que ese personaje viene de la Segunda Guerra Mundial, de salir de un campo de concentración, y es tan real, o sea, tú le crees lo que ves allí cuando se reencuentra con ese familiar que es un primo, empezando la película, que de una vez ahí yo me conmoví y yo dije, wow, pero a partir de allí su interpretación pues se mantiene, porque Adrien Brody es un gran actor, nunca baja, siempre está muy bien, tiene una escena más cuando se reencuentra con su familia, porque además tiene una esposa y una hija adoptiva, de cierta manera, que tiene años sin ver, porque bueno, él se viaja y ellas no pueden, entonces tienen en los 40 ese aislamiento, ellas en Europa y él en los Estados Unidos. Creo que se merece totalmente el Oscar a Mejor Edición, porque si bien la vi por partes porque dura 3 horas y media y uno no tiene normalmente 4 horas para sentarte y verla, la vi por partes, se me hizo bastante llevadera y todo el que la ha visto en el cine, que la ha visto, habla exactamente de eso. Oye, no se siente las 3 horas y media, que en el cine además le colocaron el intermedio de 15 minutos. Es muy importante además el intermedio en el cine porque en la online también lo tiene, pero es de 1 minuto Qué y es con una curioso. fotografía. Nunca lo hubiera pensado yo eso en una película, hacer intermedio. Eso me recuerda a las obras de teatro largas, largas, largas que se hacen Claro. intermedio, pero claro, ahí, digamos, tiene un sentido, ¿no? Y en el cine de los 70 se estilaba mucho, en los 80 pasaba, decían en el cine en ese cine de religión, que normalmente eran muy largas, qué sé yo, Los 10 Mandamientos, ese tipo de Sí. películas, supuestamente en esas épocas 50 60 tenían intermedio. Ahora este director lo rescata porque hay además una tendencia de películas muy largas también. Hay gente donde, bueno, no le puedes decir a Martin Scorsese que haga Los Asesinos de la Luna y no haga sus 3 horas y media también de películas. O cuando hizo para Netflix El Irlandés. Y así como ellos, las mismas superhéroes han copiado ese estilo. Todas las películas duran 3 horas de Marvel, que son superhéroes. Y Mm. bueno, la gente se acostumbra y los ve y disfruta sus 3 horas. Pero bueno, el intermedio es una opción que fíjate, le da allí también, creo que ha hablado bien la gente de la película, sobre todo en eso en cuanto al tiempo y cuanto a la historia, pues sí, está muy bien, es muy dura, es muy oscura en muchos sectores. Lo que más me sorprendió, hablan de los hombres protagonistas, de Guy Pearce y de Adrien Brody, pero la que tiene también nominación, la actriz que hace esposa de Adrien Brody, Felicity Jones se llama, es inglesa ella, me sorprendió, yo la había visto antes en otros papeles, pero aquí está, ella sí, yo estoy ligándole su Oscar, pero creo que no se lo va a ganar porque se lo va a ganar Zoe Saldaña por Emilia Pérez, que
Que bueno, dentro de las actualidades de esta semana está eso, ¿no? Que reapareció Carla Sofía y Y sí que va. confirmó que va a estar en los premios el domingo, en el domingo 2 de marzo de los Oscars. Y pensaba, ¿no? ¿Hasta qué punto eso será una señal o no? ¿O valorarán lo que es el trabajo actoral y lo que hay detrás? Bueno, lo comprobaremos. En el siguiente podcast lo podremos comentar. Sí, porque aunque además, no sea el tema del podcast, pero bueno, lo dejamos abierto porque creo que lo merece. claro, además que yo creo que mucho de lo que ha pasado está en redes sociales y en la cabeza de Carla Sofía. Porque yo te puedo asegurar que Carla Sofía puede ir a más allá que los medios, y vamos ahorita a hablar también del tema de los medios, ella puede acercarse a cualquier premio a donde no ha asistido y nadie le va a hacer un show de esos de protestas o algo, te lo puedo asegurar. No va a pasar con lo que ha pasado allí. No, ese abucheo o esa crucifixión, yo estoy seguro que no le pasaría. Sin embargo, hay también recientes actualizaciones de cosas que han pasado en el planeta y sobre todo en la cultura venezolana. Esta semana que tú me lo mencionabas, yo no lo había pensado, pero bueno, sí, es una cosa de actualidad lo que pasó en Viña del Mar con el cómico venezolano George Harris, que no es santo de mi devoción, a mí no me gusta su humor, nunca lo he seguido. Viví 6 meses escuchándolo todos los días, ciertamente, porque mi suegra es súper fanática y le encanta. Entonces, casi que su taza de café y escuchar el último show que sube George Harris para ella en Francia, cuando vivió en Francia. Era como su conexión, ¿no? Claro. Y a mí le le entendía por qué su éxito y su humor no es el tipo de humor que a mí ¿Y a qué lo achacas el éxito? Al éxodo venezolano. Y que, bueno, el éxodo venezolano viene casado, en el caso de su público, de su target, a ese público que él representa. O sea, va directo su humor va directo a la gente que es como él, a un estrato de lo que llamaban en Venezuela la clase media, pues, que desapareció por toda la O sea, que clase media, que ahora sería clase media alta, claro, en Venezuela. Exactamente. Que no existe ya. Prácticamente Claro. era como clase media alta, que la clase media es todo ese grueso de población profesional, gente con ciertas facilidades. Sí, como podría ser el funcionariado aquí en España. Exacto. Pero no eran millonarios. No, aquí tampoco los funcionarios no son millonarios, lo que pasa es que tienen una estabilidad. Exactamente. Que al final te hace no ser millonario, pero no estar al ardid del día a día, Sí. de la precariedad. No te harás millonario, pero nunca estarás en precario porque tienes una estabilidad que te permite vivir muy bien. Exacto. En unas bases, digamos. Y entonces esa gente se fue del país y él representa también a ese tipo de gentes. Nada más su nombre te lo indica también, o sea, hijo de personas con extranjeros también, migrantes, te habla también de un estatus, de una manera. Y lo que le pasó, ojo, obviamente uno se solidariza, a mí me parece terrible lo que le pasó, también me parece que no lo manejó de la mejor manera. Yo viéndolo creo que no tuvo yo creo que debió ir preparado porque ya... Vamos a contarle a nuestros Sí. oyentes porque igual no saben Es verdad. lo que ha pasado, ¿no? Un poquito. ¿Tú lo seguiste? ¿Tú lo viste? Sí, bueno, yo lo que tengo entendido es que él hizo unas bromas. Él estaba invitado al Festival de Viña del Mar en Chile, que era la primera vez que un cómico venezolano era invitado ahí, y en los días previos, por la cuestión ideológica esa que hablábamos de cómo cierta parte de la élite venezolana intenta influir en a veces políticas de otros países, él criticó a Allende, a Salvador Allende, con lo que significa en ese país, es como una figura intocable. Claro. Desde luego yo como persona socialista, para mí Allende es como esa persona a la que siempre uno puede seguir, ¿no? Y de la forma que lo asesinaron y demás. Y se metió también con el presidente actual, con Gabriel Boric, Claro. por lo que representa, a pesar de que, fíjate, fue uno de los grandes defensores de Venezuela y del resultado electoral, curiosamente. Ajá. Sí, es verdad. Eso también choca a veces, ¿no? Sí. Porque en general, suelen ser los grandes adalides de
la defensa de Venezuela y a los líderes que se ponen de la mano, pues entre comillas se lo ha puesto enfrente. No sé si lo hizo, me imagino que en tono de humor, pero eso se ve que no sentó bien. Creo que no lo hizo en tono de humor, además. Creo que fue bastante directo, crítico. Eso no lo sé porque a tanto, ya te digo, no he llegado, pero... Eso, nosotros, uno está como un poquito alejado de esa dinámica y de entrar a revisar qué fue lo que escribió el hombre y todo esto, porque además entiendo que los medios en Chile sí se encargaron de hacerlo. Claro. Y de analizarlo y de ensalzar un poco esa llegada, y era constante. Y doloroso además, por todo lo que supone en ese país. Claro. Y la brecha que todavía hay, ¿no? Sí, totalmente. Porque además recordemos que después de Allende vino Pinochet. Fueron casi 20 años de una cruenta dictadura. Y después ha habido muchos años de concertación, y cuando ahora, después de mucho tiempo, que para quien no sepa, la concertación, los gobiernos de concertación son gobiernos de mezcla de socialdemócratas y demócratas cristianos, es decir, varias ideologías como de centro, para conseguir que no fuera la derecha extrema o la derecha la que gobernara el país. Y entonces ahora que por primera vez en la historia se ha logrado que un partido, además de izquierda, de extrema izquierda, haya llegado al poder y se estén produciendo ciertos avances, como que el país, a pesar de no haber logrado el cambio en la Constitución y demás, se siente muy orgulloso, y creo que ha sido como muy doloroso y muy... Sí. Y entonces ahí han utilizado eso desde el punto de vista que se puede interpretar racista y xenófobo, para no dejarlo actuar, ¿no? Entonces es grave, pero también es grave que alguien se atreva a intervenir de esa manera. Por supuesto puede opinar, pero entonces el público también puede opinar, ¿no? Claro. El problema son las formas. Sí. Habría que ver cuáles fueron sus formas, porque las del público las tenemos claras. No tenemos tan claras, yo por lo menos, las formas que él utilizó para meterse con esos líderes o referentes en el país chileno. Sí. Porque quiero decir, no hay que ver las cosas solo de un lado, ¿no? Un poco de los dos. Claro. A mí, desde luego, como socialista me duele, independientemente de lo demás. Ya. Yo como venezolano, me afecta que le haya pasado eso a él, ver, además que lo he visto varias veces. Una vez me pasó viendo un juego del premundial entre Venezuela y Perú, cómo el público, el juego del partido de fútbol fue en Perú, cómo ese público y cómo los jugadores sentías la energía de aversión, de no querer nada que ver con Venezuela, y te hace pensar también como alguien que nació allí, ¿por qué no? Porque no es la primera vez que un país emigra en masa. Pasa en otros muchos países asiáticos, países africanos, que hacen que, incluso países caribeños, y Venezuela tiene esa larga data de haber recibido a chilenos, a colombianos, a españoles, a italianos, a portugueses, muchísimos, en gran cantidad. Y bueno, yo no me atrevería a decir que en mi país no hay racismo o no hay clasismo. Yo de hecho creo que lo hay, y lo hay tanto que no se habla de eso, porque es como está enfocado de otra manera. De hecho, eso parafraseé un poco una frase de un libro que hace unos años yo leí y me marcó porque me parecía real, sobre todo cuando notas clases en país, ¿no? Yo te estoy hablando de 20 años atrás. Y yo creo que el tema de Harris ahora va a ser un antecedente que nos va a llevar a pensar un poco mejor las cosas, y también buscar un punto medio, porque no puede ser tampoco que a partir de ahora ningún venezolano se pueda presentar porque le vayas a buscar los tweets, que fue un poco lo que le pasó a Carla Sofía Gascón, que era con quien empezamos hablando de este tema de las cancelaciones, por así decirlo, ¿no? Que es un poco como la dinámica de los tiempos. Lo que tú dices, además, que lo has dicho constantemente en un par de capítulos por lo menos, el estar, cuando eres una figura pública, el estar pendiente de lo que dices y de lo que haces, porque eso más adelante te puede traer, te pasan una factura, ¿no? Sí, intento ser muy cuidadosa siempre en eso, porque realmente es así, o sea, somos toda la vida esas personas, y la coherencia, por eso quizás es uno de mis valores tan importantes, porque
porque al final eres un todo y siempre quien quiera puede rastrear. Quizás hace unos años no era así, pero quiero decir, una pregunta, que tampoco tengo ese dato. ¿Este humorista, eso lo escribió hace años o lo escribió justo ahora cuando iba a ir? Tiene que ser ahora, porque si habla de Gabriel Boric... Creo que son dos cosas. Creo que hizo uno reciente sobre Boric, pero cuando hablaba de Allende era de hace tiempo. Con lo cual peor todavía, porque en la actualidad se atreve a hacerlo, pero encima le buscan con el referente. Claro, es que Claro. eso hay que tener cuidado cuando tú vas a un país con esas características, porque bueno, pues te puedes enfrentar a eso. Es cierto que seguramente ha sido muy centrado en los medios, lo mismo que hablamos de Carla Sofía Con. Ujú. Lo que pasa es que yo creo que a diferencia de lo que pasaba con Carla Sofía Con, aquí era el ataque a una persona y ciertas cosas que representaba, y en el caso de George Harris, él atacó cierta ideología de un país y entonces el país se sintió atacado y respondieron cierta parte del público como esa parte de ataque de ese país, que seguramente es verdad que fue incluso, a lo mejor fue una parte pequeña del público, pero quisieron hacer mucho ruido y lo consiguieron. Claro. Y ¿Tú él- viste los videos? Yo los vi. Sí. Y no podías hablar, no. O Y sea, él- era constante la pita. Y su forma de poner límites, también de otra venezolana que me gusta mucho, de Más Paz Mental, fue esta de decir, bueno, me voy, aquí no puedo hablar, me voy, dejo que quede claro que los otros hacen ruido. Fue su manera de poner el límite. Está bien, pero me parece que también es injusto, porque pone al pueblo chileno como racista y xenófobo cuando él ha hecho eso mismo contra una ideología y un país que ha sufrido muchísimo, y eso no se marca tanto. Quiero decir, también es una forma del pueblo de responder ante ciertas cosas que pueden no estar de acuerdo desde el dolor, seguramente no de la forma adecuada, pero tampoco volquemos ahora todo solo en un lado. Quiero decir, Claro. las cosas tienen doble perspectiva. Claro. Entiendo tu perspectiva como venezolano y desde luego lo apoyo, que ese tipo de xenofobia no debería existir, pero también es otro tipo de xenofobia lo que él hizo antes de ir juzgar de esa forma y atacar de esa forma a un país que tanto ha sufrido y que le ha costado mucho llegar a esos niveles de progresismo y de... Sí. Porque ellos tengan otra idea de lo que es el socialismo. Volvemos a lo mismo. Ujú. Yo me cansaré y me daré de golpes contra la pared, pero por más que a ellos les duela y la palabra socialismo, comunismo, a muchos venezolanos les traiga momentos dolorosos Ujú. y piensen que su país pasa dificultades por eso, el socialismo europeo, y en este caso del sur De Latinoamérica. de Latinoamérica, nada tiene que ver con eso. Y no hay que meter todo en el mismo saco por intereses que no conocemos bien, ¿no? Claro. O por desconocimiento, a veces también. Sí. O por Fíjate. opiniones personales que no se deben mezclar, creo yo. A mí me sorprendió mucho, primero, recuerdo el domingo haber escuchado ya a última hora que se iba a presentar en Viña del Mar. Y me pareció raro, dije, ¿por qué van a un humorista venezolano lo van a llevar para Viña del Mar? No me parecía tampoco el humorista más importante que tiene Venezuela como para llevarlo. Obviamente tiene un gran éxito, un éxito que está refrendado en una trayectoria en los años que tiene trabajando, sobre todo en Estados Unidos. Y me empezó a preguntarle amigos, fíjate tú, tengo grupos con amigos que todos están en Chile, además. Y que ellos lo estaban comentando y por eso lo busco. Y bueno, es normal que vayan a este festival en los intermedios entre los músicos. En este caso, por ejemplo, se presentó Marc Anthony primero y después vino George Harris, antes de que viniera otro grupo a presentarse, que creo que era Vacilos, un grupo creo Me que encanta, colombiano. sí, vacilos. Colombiano, ¿verdad? Sí, bueno, también hay uno venezolano, creo que es varias nacionalidades. Ah, sí, de varias Sí. nacionalidades. Bueno, sí, yo pensaba que era colombiano y en Venezuela sonó mucho porque pegaron dos canciones muy Y importantes, Mi ¿no? primer millón Exacto, y otra. y Cara Luna. Y Cara Luna, correcto, esas dos. Entonces, bueno, ya ahí queda, yo dije, bueno, no es tan raro que lo hayan invitado porque se estila la cosa de los humoristas en medio de, como que en eso, en los intermedios entre músicos, ¿no? Entre cantante y cantante. Entonces, después empiezo a revisar que hay toda una polémica donde hay entrevistas y tal. Y
digo, bueno, me cuesto a dormir y al día siguiente veo los mensajes del chat y era como una pelea de boxeo, algo que duró 15 o 20 minutos, donde salió y entró, se fue unas 3 veces, donde los, me disculpan la gente, pero los chilenos, los animadores tampoco mediaron de ninguna manera, la manera como lo hicieron eran... Pero estaban como incómodos, no sabían qué hacer. Pero o directamente... Porque también hay que entender que el público en el Festival de Viña del Mar... Tiene esa fama de ser un público difícil. No, y tiene un papel fundamental en cuanto a que es el que decide a quién le dan el premio, a quién Claro. no. Quiero decir, es parte... También hay que entenderlo. A mí me costó mucho entender eso hasta que vi varios festivales online, obviamente. Ujú. Pero es parte del show o del melodrama, digamos, Sí, sí. el papel protagónico del público. Entonces, cortar eso cuando además no era esperado, o quizás sí, y por eso buscaron a alguien así, porque estas cosas nunca sabes hasta qué punto podía ser esperado, y en el fondo le da protagonismo al festival. Claro. Y le da un protagonismo y hace conocido a George Harris de una manera que si no hubiese sido, ¿no? Es verdad. En el Entonces, mundo. por esa parte yo digo, fíjate, nosotros aquí Es hemos... más tipo reality, digamos, fíjate. Sí, sí. Nosotros estamos hablando de eso y no... Y nos ha llevado todo el rato a hablar de esto, que bueno, no es como el tema principal, pero te quedas allí porque hay un tema de base, que es el tema de la xenofobia y de la cancelación, que creo que es un tema que es importante porque nació, hablábamos primero de Carla Sofía Gascón, que ha sido como la anterior, que ha vivido estas cosas sacando, o que le sacaran tweets, y que bueno, el tema mediático, creo que los medios de comunicación también juegan una parte importante en eso, ¿no? En llevar o no, como te digo, yo creo que Carla Sofía Gascón, más allá de lo que ha pasado, si en todas las galas a las que no ha asistido hubiese decidido ir, no le hubiese pasado lo de George Harris, de gente pitándolo, eso lo creo yo. Ahora, lo de George Harris era distinto porque era enfrentarse a un público donde el parte del melodrama, como tú dices, es... Sí, es como una especie de reality show donde el protagonista es el público en vivo, Sí, que es el que juzga. al estilo de los circos romanos, que te grita o te aplaude, ¿no? Y que te lleves, por ende, un premio que te dan, la gaviota o algo así, creo que se llama, Sí. el premio del festival. Yo, como te digo, siempre pensé que era algo de música, que no existía las participaciones de nadie más. Ahora me entero que siempre, además, es tradicional que exista Sí. el cómic. Yo también lo he descubierto ahora, ¿ves? Sí. Nunca te Entonces, costará. y ahora sabemos que Viña del Mar pues es tan amplio como no solamente un festival de música, sino también en los intermedios tener a un humorista trabajando. Pero fíjate, hablando de eso, tú sabes que sigo a mucha gente venezolana en el exilio que me gusta, y particularmente la cantautora Joaquina, que acabo de descubrir y me fascina, que es la hija de Camila Cabello. Camila Canadá, sí. Pero me gusta muchísimo, y él, por ejemplo, le dio la oportunidad en uno de sus shows Ujú. en Miami a cantar a Joaquina. Esa creo que fue la primera vez que lo vi. Y luego lo he seguido por distinta gente, como Catherine Fulop, que lo sigue mucho, son muy amigos y tal. Ujú. Y creo que de lo poquito que he visto, porque ya te digo, un show suyo no lo he visto jamás, ahora supongo que menos, pero es porque representa mucho, tú me lo podrás corroborar, Sí. lo que es el venezolano en el exilio, como las tradiciones, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que mucha gente que está en el éxodo venezolano por el mundo se sienta como cercano a él, ¿no? Sí, Y creo que eso es lo que ha hecho que también ese sentimiento de pertenencia ha hecho que todos los venezolanos conocidos, entre comillas, en el mundo o no, hayan hecho piña con él, como de solidaridad, porque al final es la forma de sentirse que pertenecen, ¿no? Sí. A esa Venezuela que está por el mundo, pero a esa Venezuela que todos sienten. sí, así es, totalmente acertado. Ese es el enfoque y eso es lo que ha pasado con este humorista a lo largo de su carrera. Y bueno, ahora esa exposición, yo diría que global, ¿no? Con un tema que fue tendencia mundial por lo que pasó en la presentación. Ahora bien, volviendo a la dinámica, yo te quería preguntar, y un poco hablando, que lo hemos hecho en otros capítulos, sobre recomendar películas. ¿Sabes de que nunca hemos hablado de los podcasts? Si tú tenías
algún podcast, porque tú escuchas mucho más Sí. podcasts que yo, que me recomiendes y que nos recomiendes, por supuesto, a todos. Y también yo hablar de los que oigo, que yo soy más de podcast conversacional. Lo pregunté a algunos amigos esta semana y hay una tendencia muy alta, la mayoría de los que me respondían siguen podcasts de ficción, que yo nunca he escuchado uno, por ejemplo. Ah, yo sí, bueno, yo había una plataforma que me encantaba, pero duró poquito, que se llamaba Sonora, Ajá. que la hizo A3 Media. Me la mencionaste una vez, me acuerdo. Me encantaba, pero bueno, pues no duró mucho, ahora se la quedó no sé qué emisora, ya he perdido la pista, pero yo llegué a estar suscrita y a mí me encantaba porque era como oír películas sonoras, cortitas, historias. O radionovelas, como llamaban en mi Sí. país, los inicios de la radio, que la gente contaba una historia. Sí, sí, pero digamos, pudiéndote salir del género, Ajá. de la novela, que es lo que estamos acostumbrados, temas, por ejemplo, El Constructor, fue una sobre un constructor muy conocido aquí en Alicante, y que realmente pues hubo muchos problemas de corrupción, etcétera, etcétera, con el gobierno local en la época que yo estuve, además. Y bueno, son extractos reales de esas grabaciones que ya no se podían juzgar porque pasó su época y tal. Entonces, con las grabaciones reales se montó y se hizo una narrativa real Okay. de lo que pasó en torno a ese momento de corrupción urbanística, entre comillas, ¿no? Okay. Entonces es muy impactante, igual que eso, pues películas con Candela Peña, de media hora, que Okay. solo se escuchaba. Ah, sí. Y sí, la verdad es que a mí... O sea, Candela hacía la voz. Sí, de uno de los personajes. Mm. Y habían personajes y todo con sonido. Y me recordó mucho a la película que alguna vez hemos hablado aquí, de Te doy mis ojos, Ujú. que todo se ve mediante la imagen, muchas cosas te imaginas, pues aquí todo te lo imaginas. Y me recordó también, creo que en alguna ocasión lo he dicho aquí, yo tengo muchos amigos ciegos y ellos muchas veces escuchan las películas, es decir, Claro. tienen un sistema que extraen el sonido Sí. y solamente lo escuchan. Yo, por ejemplo, Memorias de una geisha, Ok. nunca la he visto en imagen, la escuché Ah, imagínate. con audiodescripción y no la he visto. Y fíjate que es una película totalmente visual. Sin embargo, la recuerdo como que me daba muchísima imagen, porque cuando no se habla te lo describen. Ujú. Y es una técnica además complicadísima, porque tiene que adaptarse siempre a la película, nunca al revés. Entonces, en un mínimo de tiempo, sin romper para nada, Lo que vengan a decir los diálogos Sí. o el sonido. tienen que ajustarlo para explicar qué pasa ahí. Ujú. Entonces, es Wow. como curiosísimo. Pero lo recuerdo, fíjate, la única vez que lo hice, lo recuerdo como curioso, porque estaba tumbada en la cama, obviamente con las luces apagadas, escuchando la película, pero lo recuerdo cuando que terminé como un agotamiento tan tremendo, porque tienes que imaginarte tantas cosas que la imagen te da de por sí. Que Claro. es agotador mentalmente, era como un examen de primer nivel. Wow. Bueno, yo nunca he tenido la experiencia de eso, ni de los podcasts de ficción. Me mencionaron algunos, que creo que uno de los más famosos es chileno, de hecho, que le van a hacer una serie de Netflix, que si no estoy mal se llama Caso 63, que es sobre como una cosa de viajes en el tiempo, así que mucha gente se pegó a escucharlos. Yo, en cambio, soy más de podcasts conversacionales, o sea, y de humor. A mí me gusta mucho, no en vano, he hecho 3 películas que son comedias románticas. A mí me gusta el humor porque creo que el humor, sobre todo, te salva, te ayuda. Yo siempre cuento que estar enfermo de COVID y pasé una semana, pasé una segunda, llegué a una tercera semana y era empeorando, 3 semanas muy mal, enfermo de COVID, y empecé a sentirme, a pensar cosas muy, muy graves, y ver o dar con el antídoto que estaba, además, porque es algo que siempre he hecho, de ver o escuchar cosas de humor. Vi una serie, Ted Lasso se llama, de fútbol,
de Apple, está disponible en España en Apple. Amanecí viendo la serie y dormí, y cuando desperté me sentía muchísimo mejor a como cuando me acosté. Curiosa la mente. Sí, o sea, me reí muchísimo, la disfruté muchísimo. Y yo digo que esa serie me salvó la vida. Y entonces, al despertar, pues empecé a ver contenidos de humor. Y me la pasé. Y ese fue el antídoto para yo curarme, para mí, del COVID. En el aislamiento, estaba en la casa, tenía mucho miedo de ir de internarme, porque además mi hija estaba más pequeña, mi esposa estaba embarazada. Era como una situación complicada, ¿no? Y entonces, en esa misma época, descubrí un grupo de podcasts españoles, y es donde yo digo que yo aunque tengo un año fuera de Venezuela, tengo por lo menos 4 años viviendo mucho de la dinámica de acá. Entonces me acuerdo cuando compartimos a fin de año que yo te hablaba de Broncano y de la Lachuz, y tú no sabías quién era Broncano y la Lachuz, y yo sí, desde Venezuela escucho y sé Broncano, lo que hacía en radio, o Andreu y Berto, que son más famosos, que tienen más trayectoria, que tienen su podcast de los sábados. Para mí era religioso escuchar mi podcast de Andreu y Berto, que es Nadie Sabe Nada. Y a partir de allí es que uno encadena a otro, porque entonces ellos van haciendo referencia a otros, y así como ese, ¿sabes? No sé si sabes que el podcast más famoso de España, el que se llevó el mejor podcast recientemente, que tiene unos 4 años, se llama La Ruina. No sé si la has llegado a escuchar. No. Es un podcast que se basa en 2 amigos que traen a un invitado, te llevan a ti, rotan a nivel nacional. Han venido a Alicante, de hecho se van a presentar en abril acá, y ya están vendidas las entradas desde enero. Entonces, ellos llenan un teatro, traen un invitado, que puede ser alguien famoso, o suele ser alguien famoso. Esa persona abre el podcast contando una ruina, una historia donde haya pasado una vergüenza horrible, haya pasado, y tienen un bol o una cosita donde van sacando los nombres de la gente que se haya anotado, para ver quién sube a la tarima y les cuenta su ruina. Y bueno, ellos van haciendo, el truco de ellos es no solamente dejarlos contar sus vergüenzas, uniendo las historias. Claro, no uniendo las historias, ellos lo van como interrumpiendo, haciendo bromas de las cosas que están diciendo, y la reacción del público es increíble, la gente se ríe y disfruta muchísimo. Y bueno, lo escuché porque tanto Andreu como Berto hacían referencia y han ido al programa. Y de paso entonces escucho que es el Oscar. Le dan el premio, como decirte, el Goya de los podcasts a la ruina, a ese podcast, y empezó a escucharlo, y pues lo he disfrutado, me he enganchado a ver. Tienen más de 200 capítulos, tienen 4 años haciendo esto. Claro. No, mira, lo escucharé. Sí, y así como ese, bueno, hay otros, pues. Maldonado, que también es de humor, Miguel Maldonado y José Luis Sastre, que es de la cadena SER, tienen un podcast que también escucho, que me gusta, que se llama Sastre y Maldonado, como los apellidos de ellos. Pero además Maldonado tiene otro, porque a Maldonado lo conozco por Andreu y Berto, porque Andreu tenía un programa de televisión paga, pero nacional, ¿no? Que tenía colaboradores, y Maldonado era colaborador en su programa. Y tiene 2 podcasts, tiene el de Sastre y Maldonado, y tiene el otro que se llama Quieto Todo el Mundo, que tiene 10 años con un podcast, haciendo humor de la política. Ellos leen noticias políticas, sobre todo con los americanos y con los franceses se meten muchísimo, y con el PP también se meten muchísimo. Y yo me divierto con los dos, porque además son como muy equilibrados. Facu Díaz es uruguayo, pero vive en España, y es como más ecuánime, más tranquilo. Y Maldonado es de Murcia, y es un tipo echador de broma, como dirían en Venezuela, que pues dice cosas sin filtro, que te ríes mucho. Y bueno, esa dinámica de llenar un teatro y de que es muy interesante, y que tú dices, bueno, ojalá podamos en algún día tener un público y hablar con ese público, ¿no? Acerca de lo que nos queramos hablar también. Pues yo fíjate que curioso, porque a mí generalmente las cosas de humor no me suelen gustar nada. Soy una persona como, no sé, muy estructurada o no sé, pero ponerme a ver algo de humor de entrada, no sé, algo en mí no lo haces. No lo hago. Lo único que ha salvado eso, y de hecho es como
algo seguro que me quiero poner cuando necesito reírme es, te lo comenté alguna vez, la primera sitcom de serie que se hizo en España, que fue Farmacia de Guardia. Ajá, sí, me lo he Y siempre, o sea, fíjate que no me la sabré de memoria de tantas veces que la he visto, pero si tengo ganas de reírme, yo sé que pongo eso y aunque me la sepa de memoria me vuelvo a reír. Pero es muy difícil que yo, incluso en las películas de risa, así, sabiendo que es de risa de entrada, puede ser que me sorprenda y me divierta algo, pero de entrada es difícil que a mí algo de humor te capte. me capte, sí. Sí. Es muy complicado. De hecho, de entrada no me pongo a verlo. Y sin embargo, supongo que es por el momento vital en el que estoy, no sé, estoy como en búsqueda de nuevos horizontes, pues igual que hacemos este podcast y tal. Y a través de una plataforma de podcast he ido descubriendo mucho, además mucho de la cultura de generaciones anteriores a la mía y de cosas que quizás conozco menos. Y a través de Judith Tiral, que es una influencer que he conocido por su programa de Tenía la Duda, que me parece un programa espectacular porque ella va haciendo entrevistas, pero de cosas que le llaman la atención. Entonces, no sé, pues desde a qué se dedica una detective o no sé, una persona narcisista, qué características tiene o qué hace. Un psicólogo. Ahora. Sí. Uh-huh. ¿Y cómo se llama el podcast? Tenía la duda, a mí me encanta. ¿Y es española? Sí. O entrevista a 83 kilos, que es un... Ah, verdad, el ilustrador ese tan famoso, quiero decir. Pero cosas muy, muy, muy diferentes y para mí muy llamativas, o un feriante, por ejemplo, que a día de hoy todavía existen. No me hubiera imaginado yo que todavía existían, quiero decir, de todo tipo de profesiones. A un veterinario, un investigador que trabaja sobre las emociones de los animales. Fíjate que a mí eso no me llama nada la atención, pero por cosas curiosas, ¿no? Ya, claro. Entonces, bueno, también hay podcasts de psicología que intento escuchar, pero a día de hoy todavía no he encontrado ninguno que diga, ay. Ah, bueno, yo medio te hice ver un poquito, hablando de humor, Hora 20 y Pico, que es un mini podcast de 15 minutos, que es diario, donde entrevistaron en algún momento a Zapatero, ¿te acuerdas? Sí, ahí conmigo ya sabes que siempre ganas porque es Zapatero para mí, pero sí. Pero es verdad que de entrada a mí me cuesta, luego pues seguro que me lo paso bien. Y bueno, también es verdad que para mí los podcasts son pues un poco como a ti, pero al revés. O sea, es mi conexión mucho. Bueno, son los universos paralelos. Sí. A mí me gusta el humor, a ti tú vas por la otra línea, y igual en un momento convergemos. Sí, y en el tema de los podcasts yo aprovecho mucho para escuchar podcasts de Latinoamérica, de Venezuela, de Argentina, porque es como lo que no tengo cerca. Y yo no escucho ni uno, venezolano no escucho ninguno. Y yo todo, mira, el de Camila Caraval, el de Camila Erika. Like, el de Erika, que me encanta, ese sí lo recomiendo totalmente, en defensa propia, que sobre todo a mujeres en búsqueda de interior de todo tipo, pero sobre todo qué entrevistas más maravillosas hace, y de la forma también tan casual que yo llegué ahí, ¿no? Porque fue por cotilleos de telenovelas que le hacía una entrevista a la mujer de William Levy. Para quien no sepa, William Levy es el protagonista de Café con aroma de mujer de Netflix, y otras muchas telenovelas, pero bueno, esa ya sabemos que no es telenovela, es una serie de Netflix, como dicen aquí, para no decir que ven telenovela. Claro. Entonces empecé a escucharla, y ya desde entonces empecé desde el 1, todavía voy por el 100 y todavía creo que no he llegado al 100 y lo escucho un montón, pero claro, como hay como 400, bueno, pues ahí vamos, pero realmente me gusta muchísimo su manera de entrevistar, de profundizar, como muy, muy humana. Y luego eso a nivel de España, aquí en Podimo he ido encontrando, pero por ahora la que más me gusta con diferencia es Judith Tiral, porque digamos que con las influencers más jovencitas quizás yo tengo menos que ver, porque al no seguir tanto la televisión de aquí y todo eso,
me cuesta más, pero ella sí que profundiza más en cuestiones de cultura y así que me llaman la atención, que si no, seguramente pues no habría llegado a ello. Por ejemplo, también hizo una de las marcas, de cómo funcionan las marcas, porque la Coca-Cola llegó más lejos que otras marcas. Y le hizo una entrevista a un publicista. ¿Sabes que hablando de la Coca-Cola, escuché en uno de estos podcasts que José Luis Sastre, uno de los animadores de estos podcasts, es valenciano, y dijo que la Coca-Cola hay una teoría que dice que la Coca-Cola es valenciana, que se hizo primero acá. Y yo me puse a investigar y tienen razón. ¿Ah? Sí, lo que pasa es que obviamente como Claro. marca es americana y los americanos Claro. vinieron y compraron, pero hay Mira, no lo una sabía. bebida de cola que te la voy a buscar y te la voy a pasar o la vamos a colocar allí en la... increíble eso. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. ¿Qué? Digo que nunca te Ah, acostarás. claro, sí, no. Tú que no lo sabías que eres de acá además, desde la comunidad Sí, valenciana. estaba intentando acordarme del nombre, porque hay una cola de cuando mi padre era pequeño, Sí. que no recuerdo el nombre, y que cuando estuvimos en Uruguay había Mm, esa misma marca. sí. Y mi padre se hizo una foto, pero no me sale ahora el nombre. Bueno, con casi 45 años, que me quedan 2 semanas para cumplirlos, Sí. hay que perdonar. Sí, ¿Qué 3 todavía, pasa? como 3 semanas, ¿no? El 19 Sí. de marzo cumples. Mira, y también debo decir que en cuanto a podcast de mujeres y especializados, yo que trabajo con el cine, por supuesto escucho de cine, hay uno que se llama La Script, que lo recomiendo, es una periodista de mucha trayectoria que se llama María Guerra, que antes lo llevaba junto con una periodista que se llama Pepa Blanes, ahí la conocí el programa, hoy en día solo lo hace entrevistas a actores, directores, gente del medio cinematográfico de España sobre todo, y en Cannes me la conseguí, me tomé una foto con María y también me conseguí a Pepa y me tomé una foto con Pepa Blanes. Es otro podcast que sigo, que tiene todos los jueves hay un nuevo capítulo con directores, actores y películas y series que se estén promocionando al momento. Y hay uno de historia, porque me gusta mucho la historia y quería aprender de la historia de España, y es sobre la historia principalmente de España, aunque toca a veces otros países, que se llama Acontece que no es poco. Es un Ese podcast sí que lo pequeñito conozco, ¿ves? Ese de sí unos que lo 15 conozco. minutos. Sí. Ese sí que lo conozco. Con Nieves con Costrina, que es Sí. de la cadena SER. Y es otro podcast que yo Ese sí escucho. que lo conozco porque habla mucho de la historia y se ha hecho muy conocida a raíz Sí. de ese podcast, luego sus libros y todo. Y yo de Nieves con Costrina he leído un libro que tiene nombre de mujer sobre una persona de la guerra civil y demás, pero que me gustó muchísimo porque se sale mucho de los tópicos y hablaba mucho desde la intimidad de esa persona y el día a día y la dureza, y me gustó muchísimo ese lado femenino, no desde los tópicos que ya conocemos de la guerra civil, sino De la desde intimidad. de la intimidad, de cómo uno lo puede vivir, ese día a día duro, de cómo conseguir la comida, de en quién te apoyas. Claro. Me encantó, la verdad. Que es la manera de ella, ¿no? Como ella presenta la historia y como la habla, más allá de la cosa general que todo el mundo aprende en el colegio o leyendo, ella va a las intimidades, y la manera como lo cuenta se ha hecho tan famosa que actualmente hay una serie sobre Luis I el Breve, un rey del siglo XVII, hijo de Felipe VI sería. No, Felipe Felipe V. Quinto, exacto, porque el sexto es el que está ahora, ¿no? Claro. Exacto. Y hicieron una serie en Movistar sobre... Y que sepamos, el rey actual no tiene hijos. Que sepamos, solo Exacto, tiene hijas. 2 hijas, correcto. Entonces, se hizo esta serie que se llama La vida breve, porque duró 6 meses ese reinado. Sí. Él abdica y deja a su hijo de rey, y después, bueno, se muere el hijo y tiene que regresar, ¿no? Por eso se llama Luis Luis I el Breve. Ese era como el nombre, porque todos además le Era daban... Carlos I, Felipe, Felipe V, era Felipe V, y Carlos I de España y Carlos V de Alemania, que es lo que me he liado antes yo, que fue cuando fue emperador. Que, bueno, La vida breve, los creadores buscan a Nieves con Costrina como especialista de la monarquía e historiadora
Ella si no estoy mal, creo que ella es periodista especializada en historia y no historiadora propiamente. Entonces, bueno, eso, hablar y que le hablara y que poder centrarse en ciertas intimidades de esa época. 6 capítulos que se ven así, está disponible desde ya hace un par de semanas y yo la vi completa, me encantó. Los capítulos son además cortitos. Y da muy bien reflejado, ¿no? La calidad de la producción, de cómo se vivía en aquella época. Sí, es exacto, Felipe V. Y la esposa era Luisa Isabel de Orleans. Sí, eso ya tanto no recordaba, pero sí que... y lo que a mí me gustaría terminar aquí, o sea, apuntar aquí, es cuando tú hablabas de las películas, la tendencia a las películas largas, otra vez que se ha vuelto como una tendencia, unas películas muy largas. Sí. El otro día estaba viendo yo películas cortitas de cuando era pequeña, por aquello de el dolor y uno desconectarse, y estaba viendo películas, fíjate, del grupo Parchís, que es un grupo de niños de cuando yo era pequeña que cantaban y demás, y pensaba en cómo eso se ha ido alargando, y curiosamente ahora los jóvenes tienen menos capacidad de atención y sin embargo se han ido alargando tanto las películas como los libros, porque por ejemplo en los libros es algo que noto yo mucho, o sea, es como que ahora una novela tiene que tener 200 páginas, si no, no es una novela. No puede haber novelas de 100 páginas, ni de 80, ni de 90, como quizás era la media antes, y sin embargo muchas veces, no sé si en el cine pasa igual. En las novelas en general hay de todo, hay muy buenas como en todo, pero como una tendencia general sí que te diría yo que a muchas de las novelas lo que les pasa es que les sobran hojas, es decir, que podrían contar lo mismo con menos páginas, pero claro, hay una tendencia de la industria a hacerlo más largo. Sí, es verdad. Y bueno, en eso son universos paralelos al podcast, el cine, la radio, las series, todo pertenece a un mismo el medio audiovisual, pero... Y fíjate, un universo paralelo que cada vez está ganando más territorio y está dándole la vuelta al mundo editorial, que no podemos dejar de nombrar aquí, claro, que tú sabes que yo soy muy fan, es el audiolibro. Sí, yo he tenido mis primeras experiencias también, un par de audiolibros porque mi suegra lo consume de esa manera, por ejemplo, tú me lo has recomendado y me he escuchado un par de novelas en estos meses, también porque, bueno, no tienes mucho el tiempo entonces mientras estás trabajando puedes estar escuchando, claro, y eso te ayuda. Entonces todo eso viene y te va creando al mismo tiempo tu realidad y la ficción que está pasando en tus oídos cuando te pones tus cascos, como dicen acá, tus audífonos, y te pones a escuchar, a ver. Luego, por ejemplo, a personas como a mí que nos gusta tanto leer, pero que estamos tan expuestos a pantallas que muchas veces, más allá del tiempo, necesitas descansar. Es una forma de seguirte llenando, o así lo vivo yo, como si estuvieras leyendo, pero realmente ocupando el tiempo, no solo con podcast que te puede llegar a agotar, o si no eres tan televisiva como yo no lo soy, pues es una forma de seguir nutriéndome, ¿no?, de todo tipo de libros. Claro. Y eso ha permitido tanto a los locutores como a los propios escritores tener otras vías de ingreso, y no es que se acabe el mundo del libro, es que se ha reinventado en cierta forma. Así es, y bueno, sigamos reinventándonos y escuchándonos entre nosotros y viendo todos estos universos paralelos fusionándonos para poder... Y seguir disfrutándolo y que lo disfruten quien nos escuche, porque de verdad que para nosotros es un goce. Así es. Bueno, gracias, Laura. Gracias, otra semana más. Chau. Chau.